Hola y bienvenidos. Una vez más, vamos a conocer lugares que han sido abandonados por causas humanas, desastres naturales o tal vez simplemente no hay explicaciones humanas para su abandono. Total, parece que malos espíritus hicieron huir a las personas de algunos de estos lugares. La cosa es que causan terror y dan escalofríos. Antes de comenzar con este interesante contenido, no olvidéis activar la campanita y seguir todos nuestros vídeos en nuestro canal Mundo Curioso. Escalofriantes lugares abandonados y que no te gustarán. Comenzamos nuestro conteo en Estados Unidos, en Centralia. Para los que jugaron aquel aterrador juego de Silent Hill, pues les cuento, el lugar que se escogió y sirvió de fondo para el juego con la ciudad embrujada es totalmente real. No los estamos engañando. Silent Hill está realmente inspirada en la olvidada ciudad de Estados Unidos llamada Centralia. Esta ciudad ha estado ardiendo en llamas desde que explotó un vertedero debajo de sus tierras. La gente tuvo que abandonar su amada ciudad por allá en 1962, porque el calor y los gases que emanaba el pozo eran insoportables. Para tratar de buscarle solución a estos olores que salían del vertedero, la gente del pueblo construyó un pozo de 92 metros de ancho, 22 de largo y 15 de profundidad, lo cual suponía que aliviaría el problema de los grandes desechos ilegales de esta ciudad. Esto no fue una solución, sino más bien otro problema más grave que hizo que el pozo se llenara más rápido de lo que antes lo hacía. Así que otra posible solución fue quemar todo el pozo, pero al hacerlo, pronto se dieron cuenta de que por debajo del suelo había canales y caminos de una mina abandonada. El problema se iba poniendo más difícil. Inmediatamente, a través de estos canales, se llenaron de fuego y por supuesto, estos no se apagaban. Rápidamente, el fuego se extendió por toda la ciudad y se dice que hay tanto carbón debajo que pasarán más de 250 años antes de que todo esto se queme por completo. Abandonar a Centralia para siempre fue la única solución. Oradour-sur-Glane, esto queda en Francia. Conozcamos este pueblo del sur de Francia, testigo de todo lo que destrozó la Segunda Guerra Mundial a través de la ira del hombre contra el hombre. El 10 de junio de 1944, una división de enemigos entró a esta aldea de Francia y destruyó todo lo que allí había. Fue algo tan terrible que todos los habitantes del pueblo fueron masacrados y sus casas fueron quemadas. Al ser esto uno de los incidentes más atroces por los que vivió Francia en la Segunda Guerra Mundial, los ciudadanos decidieron dejar a Oradour-sur-Glane como testigo fiel de lo que aconteció en aquel entonces. Las casas abandonadas ya están en ruinas, así como los autos quemados que aún ensucian las calles. Son testigos de cómo una pujante ciudad fue destruida por una guerra tan cruel y tan larga. Kennecott, Estados Unidos. No solo grandes ciudades ubicadas en países tan poblados como Francia y Ucrania en Europa han sido testigos de los destrozos de sus respectivas urbes. También en Estados Unidos, allí han sufrido abandonos, pueblos y ciudades enteras, sobre todo en lugares tan remotos y fríos como Alaska. Kennecott era una ciudad de Alaska donde solo había paisajes como montañas de hielo y una zona minera que pronto se volvió muy famosa para los pobladores. Esta ciudad pronto fue reconocida por sus grandes recursos naturales y minerales, y también de pronto tuvo un trágico abandono, al dejar de producir las grandes cantidades de cobre que se obtenían de las minas. Kennecott fue el hogar de muchas familias trabajadoras a principios de 1900. Muchas industrias mineras se instalaron en la zona. También se descubrió un extraño tipo de malaquita que atrajo aún más a empresas mineras y más familias a vivir allí. Se dice que más de 100 millones de dólares se obtuvieron de las minas. 7 años de auge minero. Ya para 1930 los minerales se agotaron y de la noche a la mañana el pueblo fue abandonado. La mina fue cerrada oficialmente en 1938 cuando la última familia que vivía allí se subió al último tren que nunca más regresó. Resort de Prora, Alemania. No todo lo que hicieron los nazis fue con intención de conquistar y destruir a otros países. Prora fue un complejo vacacional construido con la finalidad de que los trabajadores alemanes pudieran tener un lugar donde descansar y relajarse durante sus vacaciones en una isla cerca del país. Prora es esencialmente un edificio gigante que se extiende por casi toda la isla. Comenzó a construirse con todo el sello de los nazis, pero no pudo ser culminado. Había planes de construir más edificios como este, pero todo quedó en promesas.
La conquista de otros países era más importante para Alemania. Pero las edificaciones en Prora no fueron empleadas para lo que fue creado inicialmente, porque la guerra no lo permitió, no permitió que se culminaran los demás edificios. Pronto fue utilizado como instalaciones para estrategias militares de respaldo y ya para ese entonces comenzaba la Segunda Guerra Mundial y todo fue abandonado. Forlandia, Brasil. Ahora nos trasladamos a Sudamérica, exactamente Brasil, donde el famoso millonario creador de la marca Ford construyó su propia ciudad en medio de la selva. Ya todos sabemos que Henry Ford fue el magnate de los autos y un visionario, pero crear repuestos y los neumáticos eran otra cosa. A Henry Ford se le ocurrió la magnífica idea de fundar su propia ciudad en medio de la selva, en Amazonas, y albergar a los trabajadores que sembrarían las plantaciones de caucho para crear luego su propia fábrica, los neumáticos que serían utilizados en sus automóviles. Para ese entonces, desafortunadamente, el precio de los neumáticos en esa época lo dictaban las empresas del este de Asia, por lo cual Henry Ford decidió quitarse a los intermediarios y crear su propia empresa de neumáticos. Para eso adquirió unos 2,5 millones de hectáreas de terreno, así tendría su propia plantación de árboles de caucho y se ahorraría una gran cantidad de dinero. La plantación incluía una ciudad que llamó Forlandia y todos sus trabajadores podían vivir allí. La ciudad ofrecía escuela, hospital, parques, una planta de energía, biblioteca y un hotel, todo un lujo en medio de la nada. Forlandia solo estuvo poblada por una década y produjo 750 toneladas de caucho, lo cual no fue suficiente para cubrir la gran demanda para la gran producción de automóviles que Ford fabricaba a diario, lo que hizo perder la increíble cantidad de $200 millones en el proceso. Desafortunadamente, las cosas no le resultaron positivas a Henry Ford porque la plantación no se desarrolló en las tierras de Brasil como se esperaba, y por ende, la ciudad que había creado en medio de la selva fue muriendo poco a poco hasta quedar abandonada. Rogù di Vecchio, en Italia. Italia, uno de los países antiguos más increíbles del mundo. Roma fue un gran imperio y también desapareció. ¿Por qué no habrían de hacerlo otras poblaciones más pequeñas en este país? Rogù di Vecchio es uno de esos lugares antiguos en Italia. Este lugar se considera prácticamente una ruina griega antigua, a pesar de haber estado poblada por tantos siglos, y sobrevivió hasta la década de 1970, cuando trágicamente una devastadora inundación acabó con esta ciudad y obligó a sus habitantes a trasladarse a lugares más seguros. Hoy en día, Rogù di Vecchio es un pueblo abandonado en el sur de Italia, una ciudad fantasma, testigo de un pasado interesante en este gran país europeo. Isla Ross, India. La hermosa Isla Ross fue en un tiempo un verdadero paraíso tropical para la colonia británica, pero ahora esta isla está totalmente abandonada. Ubicada a 1280 kilómetros de la costa de India, no había lugar mejor para colocar una cárcel allí. Lo único malo era que el lugar contenía muchas enfermedades tropicales y animales salvajes que ayudaron a deshabitarla. Por muchos años en el siglo XIX, esta fue una cárcel para recluir a políticos, convictos y prisioneros de guerra, por su localización lejos de tierra firme. Esto la hacía un lugar muy difícil para escaparse tan fácilmente. Los mismos prisioneros se vieron obligados a construir las paredes de la cárcel y muchos fallecieron en el arduo trabajo. Fue cerrada en 1937 al ser invadida por varias fuerzas militares de otros países en diferentes oportunidades durante la Segunda Guerra Mundial. Pasamos a Estados Unidos y es la ciudad de Bodie. Hemos aprendido que en Estados Unidos hay gran variedad de pueblos y sitios históricos, también ciudades y aldeas que fueron abandonadas por una u otra razón, de manera inexplicable, pueblos y en ciudades fantasmas. La historia de este pueblo llamado Bodie, cuyo nombre fue puesto en honor a uno de los 4 fundadores del mismo. Esta persona vivió una historia realmente desgarradora, ya que W. East Bodie murió en una tormenta de nieve cuando trabajaba para fundar el pequeño pueblo, que primero fue
un reducido asentamiento al inicio de 1877, cuando se descubrió oro, y esa noticia se corrió por todos lados. Muchos vinieron en busca de fortuna y de una vida mejor. Había tanto oro en Bodie que muchas empresas mineras se mudaron al lugar para explotar el tan preciado mineral. Ya para la época, más de 9.000 personas estaban allí asentadas y viviendo en la ciudad. Muchas toneladas de oro se habían obtenido en estas minas. Esto permitió que muchas personas también vivieran cómodamente y crearan y fabricaran lugares y casas que aguantaban el clima difícil de esta zona. Así como se formó casi de inmediato la ciudad, ya para 1881 había comenzado también su declive. Para 1900 Bodie ya era una ciudad fantasma, pero ahora queda como un sitio turístico para rememorar la gran época de oro de California. Plymouth, Montserrat. Plymouth era una hermosa ciudad que tuvo que ser abandonada por los desastres naturales, en este caso, la terrible acción de un volcán. También es conocida como la Pompeya del Caribe y alguna vez fue la capital de la isla caribeña de Montserrat, pero en 1995 la tragedia los golpeó cuando el volcán hizo erupción y arrasó con casi todo. Más del 80% de la población tuvo que retirarse e instalarse en lugares más seguros. La hermosa ciudad había sido devastada casi en su totalidad, pero luego muchos de sus pobladores decidieron regresar a sus casas. Trágicamente, el volcán no había terminado de soltar toda su furia y en 1997 hizo una nueva explosión que cubrió lo que quedaba de Montserrat y allí murieron 19 personas, lamentablemente. Finalizamos nuestro conteo hoy en Mundo Curioso en Xi'an, China. Xi'an, una ciudad antigua, yace en el fondo del lago de las 1000 islas en China. También es conocida como la versión china de la Atlántida, donde se pueden ver muchas esculturas y arte a pesar del paso de los años. Fue construida alrededor del año 1300 y venerada por los reinos de otras provincias, ya que poseía una magnífica arquitectura y obras de arte que eran la envidia de otros países. Esta ciudad está a más de 30 metros de profundidad en este lago y no está allí por causa de ningún evento natural. Más bien está allí por causas de manos humanas, lo crean o no lo crean. La antigua ciudad fue hundida a propósito para poder construir la estación de la central hidroeléctrica conocida como Presa Xinjiang en 1959. Ya para este año en China se había crecido enormemente en cuanto a población se refiere. Entonces, y para mejorar el futuro tecnológico del país, pensaron que sacrificar un poco de la antigua ciudad no iba a causar muchos daños. Así que desde ese entonces es la ciudad antigua bajo el agua más misteriosa del planeta. Los chinos son de armas tomar. Cuando quieren avanzar, no les importa mucho destruir y construir después. Gracias por seguir viendo nuestros interesantes contenidos en Mundo Curioso. Esperamos que compartas todos nuestros contenidos con tus amigos. Suscríbete a este canal, dale like, comenta y por favor, cuídate mucho.